Hay un territorio dentro de la mente humana que rara vez recibe luz. No pertenece al sueño ni a la vigilia, sino a un intermedio donde los símbolos respiran y las sombras hablan. Allí no existen demonios con cuernos ni ángeles con alas, pero sí potencias psíquicas que modelan el destino sin que el individuo lo advierta. Jung lo llamó la región del inconsciente, y dentro de ella descubrió algo que estremeció incluso su razón científica. La divinidad y la maldad coexisten en la misma raíz de la psique. Desde el principio de la civilización, el ser humano ha necesitado escindir su naturaleza para soportarse. Inventó dioses para su anhelo de pureza y demonios para su deseo reprimido. Sin embargo, en cada época, la frontera entre ambos fue movida por el miedo. Lo que una cultura llama sagrado, otra lo denomina pecado. Esa ambigüedad no es teológica, es psicológica. Revela que lo divino y lo diabólico son dos expresiones de una misma energía interior, la energía de la vida misma buscando equilibrio. Jung percibió que el infierno no está bajo la tierra, sino bajo la conciencia. Es el depósito de todo aquello que hemos desterrado de la identidad. La ira, el erotismo, la envidia, la ambición, la culpa, la tristeza, la ternura no expresada. Cada fragmento negado se transforma en una figura simbólica que, desde la oscuridad, exige reconocimiento. Así nace el mal, como metáfora de lo no integrado. La frase de Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Funciona aquí como sentencia cósmica. Mientras el individuo rechace su sombra, su vida será guiada por fuerzas que interpretará como fatalidad, castigo o azar. Pero esas fuerzas son partes de sí mismo reclamando retorno. Integrarlas no significa justificar el daño ni glorificar la oscuridad. Significa asumir que no hay totalidad posible sin reconciliación de opuestos. Esta revelación, que Dios y el diablo son dos nombres para una misma dinámica interior, no destruye la fe, la profundiza. Nos obliga a mirar la divinidad no como un ser lejano, sino como el centro luminoso que solo puede emerger tras atravesar la noche del alma. El misterio que abre este viaje no es metafísico, es psicológico, clínico, íntimo. Y comienza con una pregunta que, en silencio, todos tememos responder. ¿Qué parte de mí he convertido en demonio por miedo a reconocer mi poder? La historia de la conciencia occidental es, en gran medida, la historia de una proyección. Desde los antiguos textos de Mesopotamia hasta los sermones medievales, la humanidad ha externalizado su propio abismo. En lugar de confrontar los impulsos destructivos, los ha personificado en un adversario cósmico, Satán, Lucifer, el tentador. De ese modo, la mente evitó mirarse. El mal se transformó en un relato útil para preservar la pureza del yo, pero a costa de dividir al ser humano contra sí mismo. Jung observó que este mecanismo, la proyección del mal, no es exclusivo de la religión, sino una función arquetípica del inconsciente. En la consulta, veía repetirse el mismo guión. Individuos convencidos de su bondad eran atormentados por impulsos que no podían admitir. Soñaban con persecuciones, con criaturas que los observaban desde la oscuridad, con dobles que imitaban cada gesto. Esos sueños no eran delirios, eran mensajes, mostraban la existencia de una figura autónoma dentro de la psique, una personalidad reprimida que exigía ser escuchada. A esa figura Jung la llamó la sombra. La sombra no es maldad en sentido moral, es el conjunto de rasgos que la conciencia no tolera. En algunos adopta la forma de agresión, en otros de vulnerabilidad, en muchos de deseo de poder o de libertad. Cuando se la niega, actúa desde abajo, impulsando decisiones, sabotajes, adicciones, enfermedades psicosomáticas. Es la energía vital deformada por la represión, y cuanto más pretende el individuo ser virtuoso, más violenta se vuelve su sombra, porque la tensión entre lo que se muestra y lo que se oculta tiende al colapso. Las culturas también tienen sombra. Cuando una sociedad entera reprime sus impulsos, ya sean sexuales, instintivos o espirituales, estos resurgen como fenómenos colectivos, fanatismos, guerras, cruzadas morales. Cada inquisidor combate el reflejo de lo que teme dentro de sí. Por eso Jung
consideraba que el mito del diablo es una metáfora del inconsciente colectivo en conflicto con la conciencia. La figura demoníaca encarna la energía que la cultura no puede integrar, y su persecución constante mantiene viva la división. El patrón que casi nadie percibe es este. El miedo al mal es una estrategia de evasión del yo. Mientras el mal siga siendo el otro, el individuo se mantiene infantil, esperando que una autoridad externa lo salve. Pero el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad, exige una valentía distinta. Reconocer que la sombra no desaparece, se transforma. Al mirarla sin juicio, la energía destructiva se convierte en creatividad, en discernimiento, en compasión lúcida. El infierno psicológico surge cuando esa energía se niega por completo. Entonces los contenidos reprimidos se agrupan, se condensan y crean una psique paralela que actúa desde las tinieblas. Jung lo veía como una ley natural. Toda exclusión genera su retorno. Por eso afirmaba que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. El destino es la máscara del inconsciente. Las religiones, al proyectar el mal fuera del individuo, ofrecieron una contención simbólica, pero al mismo tiempo reforzaron la idea de que la luz solo puede existir si se destruye la oscuridad. Jung propuso lo contrario. La oscuridad no debe ser destruida, sino integrada, porque en ella habita la semilla de la divinidad que hemos exiliado. Cuando el ser humano mira a su sombra sin huir, descubre que el rostro del diablo es también el rostro de Dios invertido. Y aquí se insinúa la paradoja central de todo este viaje. Lo que más temes, tu ira, tu deseo, tu orgullo, tu ambición, es exactamente el material con el que se construye tu libertad interior. Cuando Jung comenzó su trabajo en el Hospital Burgholzli, en Zúrich, se encontraba rodeado de los casos más complejos de la psiquiatría europea. Aquellos pacientes, internados por delirios religiosos, visiones apocalípticas y comportamientos incontrolables, no eran simples locos, eran seres humanos poseídos por símbolos. Jung se dio cuenta de que el lenguaje del delirio no era caótico, sino mitológico. Detrás de cada alucinación había una estructura narrativa, una mitología personal que hablaba de fuerzas psíquicas profundas. Allí, entre las celdas silenciosas y los gritos nocturnos, nació su intuición de que el alma humana no está enferma de ideas, sino de significados reprimidos. Un caso lo marcó profundamente, el de una joven paciente que afirmaba escuchar la voz del diablo dentro de sí. Los médicos la consideraban esquizofrénica. Jung, sin embargo, notó algo diferente. Cuando la paciente hablaba del diablo, lo hacía con una mezcla de horror y fascinación, como si aquel ser representara algo íntimamente suyo. Al explorar sus sueños, aparecieron imágenes de fuego, de caída, de un rostro que la observaba con compasión desde las sombras. Jung comprendió que no se trataba de una posesión externa, sino de una lucha interior entre su yo moral y sus impulsos reprimidos. El diablo era la metáfora de su energía vital negada. Esa experiencia se convirtió en el modelo de su investigación posterior. En lugar de reducir el síntoma, buscaba el sentido. En vez de exorcizar los demonios de la mente, los escuchaba. Y descubrió que el alma, cuando no puede expresar su totalidad, inventa figuras simbólicas para hacerlo. Así emergen los arquetipos, patrones universales del inconsciente colectivo que se manifiestan a través de sueños, visiones, obras de arte y crisis existenciales. La sombra, entonces, dejó de ser una abstracción. Se volvió visible en el rostro de cada paciente que luchaba por mantener su identidad ante el surgimiento de fuerzas interiores que parecían venir de fuera. Jung comprendió que toda persona lleva en sí un infierno simbólico, una región donde la razón no tiene autoridad y donde los contenidos reprimidos se mueven con vida propia. Pero también comprendió que ese infierno es el laboratorio de la transformación. El propio Jung atravesó esa experiencia. Durante los años posteriores a su ruptura con Freud, vivió un colapso interior que describió como su confrontación con el inconsciente. Se sumergió voluntariamente en sus visiones, dialogó con figuras internas como Filemón, el sabio imaginario que le enseñó que los dioses son imágenes del alma,
y comprendió que las potencias que el cristianismo llamó divinas o demoníacas son en realidad manifestaciones de la psique en busca de equilibrio. Jung emergió de aquella crisis con una certeza: el ser humano no se cura destruyendo sus demonios, sino integrándolos en una conciencia más amplia. Lo que él llamaba individuación era, en el fondo, el proceso de reconciliar a Dios y al diablo dentro del alma. De ahí que escribiera: el que mira hacia afuera, sueña; el que mira hacia adentro, despierta. La primera gran revelación clínica de Jung respecto a la sombra ocurrió cuando observó cómo los contenidos reprimidos no solo generaban síntomas, sino coincidencias significativas, eventos que parecían orquestados por una inteligencia invisible. A eso lo llamó sincronicidad, la correspondencia entre un estado interno y un acontecimiento externo. Un paciente soñaba con fuego y al día siguiente su habitación ardía por accidente. Otra hablaba de sentirse dividida entre el bien y el mal, y poco después caía en una crisis donde su cuerpo se movía con dos voces distintas. Para Jung, estas coincidencias no eran casualidades, eran mensajes del inconsciente intentando volverse consciente. En uno de sus cuadernos escribió: el inconsciente tiene una tendencia moral, busca la totalidad. Cuando un polo domina, el otro emerge para equilibrarlo. Esta observación lo llevó a una conclusión inquietante. Cada intento del ego por identificarse exclusivamente con la luz provoca el retorno violento de la sombra. El santo que niega su deseo genera el fanático. El moralista que predica pureza produce su propio infierno interno. En la clínica, ese patrón se manifestaba como neurosis religiosas, sueños de juicios finales o alucinaciones donde el paciente veía su alma dividida. Jung comprendió que la represión de la oscuridad no solo distorsiona la mente individual, sino que activa fuerzas arquetípicas en el inconsciente colectivo. Cuando una sociedad entera busca eliminar el mal, termina encarnándolo. Por eso decía que el mal no se puede erradicar, solo comprender. La verdadera libertad no consiste en destruir el demonio, sino en reconocer que él es la sombra de la luz. En los registros de sus pacientes hay una escena reveladora. Un hombre profundamente religioso soñó que subía a una montaña para encontrarse con Dios. Al llegar a la cima, encontró un espejo. Al mirarse, vio su rostro mitad luminoso, mitad ennegrecido. Despertó gritando, pero más tarde comprendió que aquel sueño no era una blasfemia, era una verdad psicológica. Jung interpretó que el Dios que buscaba no era un ser externo, sino su propia totalidad psíquica. El espejo simbolizaba el proceso de individuación, la unión de los opuestos en una conciencia reconciliada. Desde entonces, Jung adoptó una postura que escandalizó tanto a teólogos como a científicos. El inconsciente no es solo depósito de instintos animales, sino también el lugar donde mora lo sagrado. Y si en él habita lo divino, también lo demoníaco forma parte de su equilibrio. Por eso, enfrentarse a la sombra es un acto religioso en el sentido más profundo. Implica descender al infierno interior para encontrar la chispa de Dios en la oscuridad. La primera gran conclusión de Jung fue que todo proceso de curación psicológica tiene una dimensión espiritual inevitable. Cuando el paciente acepta su contradicción, el síntoma se transforma en símbolo y el sufrimiento deja de ser castigo para convertirse en iniciación. La sombra no busca destruir, busca integrarse. Y cuando se la comprende, revela que el mal no es una entidad, sino un estado de fragmentación. En su diario, Jung resumió la experiencia con una frase que condensa toda su psicología: no es el bien lo que salva, sino la totalidad. Con esas palabras, desmanteló siglos de dualismo y propuso una nueva ética interior. No aspirar a ser perfecto, sino completo. A medida que Jung profundizaba en sus observaciones clínicas, descubrió que los símbolos que emergían del inconsciente individual no eran simples recuerdos personales. Se repetían, con variaciones sorprendentes, en pacientes de distintas culturas, religiones y lenguas. Una mujer suiza soñaba con un dragón que custodiaba una perla de fuego. Un hombre hindú describía una serpiente que protegía una joya luminosa. Un paciente ruso veía una figura demoníaca sosteniendo un corazón ardiente.
Jung comprendió que todos ellos hablaban el mismo lenguaje, el del inconsciente colectivo. Este descubrimiento lo llevó a afirmar que el alma humana participa de una memoria universal, un depósito de imágenes primordiales que conforman los arquetipos. No son ideas heredadas, sino estructuras psíquicas vivas que modelan la experiencia y le dan forma al significado. El mito del cielo y del infierno, de Dios y el diablo, pertenece a este estrato profundo de la mente. No son invenciones teológicas, son metáforas espontáneas del proceso interno mediante el cual la conciencia se fragmenta y busca reunirse. En ese nivel, el mal deja de ser una categoría moral. Es una energía necesaria para el equilibrio del todo. En el inconsciente colectivo, el arquetipo de la sombra representa el conjunto de potencias reprimidas que la humanidad ha temido por siglos. Es la fuerza de la vida en su estado crudo, sin domesticar. Jung comprendió que negar esa energía era como pretender eliminar la noche del ciclo cósmico. La oscuridad no es el enemigo de la luz, es su matriz. En sus escritos, Jung relató cómo los sueños de sus pacientes se llenaban de imágenes apocalípticas cuando intentaban reprimir su sombra. Serpientes, abismos, figuras demoníacas, mares de fuego, todos eran símbolos de transformación. El inconsciente no busca destruir, busca renacer. Por eso el infierno psicológico no es un castigo, sino un umbral. Quien se atreve a descender en él con conciencia no encuentra condena, sino conocimiento. En ese descenso, Jung vio repetirse una ley inquebrantable. Cada alma que desciende al inconsciente colectivo debe enfrentar la figura de su propio oponente. Es el arquetipo del adversario, el Satán interior que pone a prueba la integridad del yo. En el mito bíblico, el diablo no aparece como simple enemigo, sino como instrumento de revelación, aquel que tienta, pero también que muestra. Jung reinterpretó esa dinámica como una dialéctica necesaria. Sin el desafío del mal, la luz no se hace consciente de sí misma. De allí deriva una de sus ideas más provocadoras. No se llega a la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El proceso de individuación, la integración del ser total, requiere aceptar que la divinidad no está en la negación del mal, sino en su comprensión. La trascendencia no consiste en escapar del infierno, sino en descubrir su sentido. Cada religión ha ofrecido un mapa para ese descenso. Pero Jung propuso algo radical. No basta con creer en los símbolos, hay que experimentarlos interiormente. El verdadero templo es la psique, y el fuego que arde en su centro no pertenece ni a Dios ni al diablo, sino a la energía vital que los une. Fue durante esos años de intensa exploración cuando Jung identificó uno de los arquetipos más poderosos del inconsciente colectivo, la unión de los opuestos, el símbolo del coniunctio, el matrimonio alquímico entre luz y sombra. Lo encontró en los textos herméticos, en los mitos gnósticos, en los sueños de sus pacientes y en sus propias visiones. Este arquetipo, presente desde las antiguas alquimias hasta la psicología moderna, expresaba la aspiración más profunda del alma, reconciliar lo divino y lo demoníaco dentro de sí. En los sueños de Jung aparecía a menudo una figura doble, un anciano de mirada luminosa junto a un ser oscuro que lo acompañaba en silencio. Ambos se miraban, no como enemigos, sino como espejos. Jung comprendió que esa dualidad era la clave de la totalidad. El ser humano no se salva eligiendo un lado, sino integrando ambos. El Dios que busca la perfección sin sombra se convierte en tirano, escribió, y el diablo que se complace en la destrucción sin luz se disuelve en vacío. El arquetipo de la sombra se reveló entonces como un principio de compensación. Cada vez que la conciencia se inflama de moralidad o pureza, la sombra se hace más densa, más exigente. En la historia de la humanidad, esto se traduce en épocas de fanatismo, persecución o guerra en nombre del bien. Jung vio que detrás de toda cruzada hay una psique colectiva tratando de exorcizar su propia oscuridad. La proyección del mal sobre el otro, ya sea un enemigo político, una raza, una ideología, no hace sino fortalecer la sombra global. Pero el arquetipo no solo actúa en la masa, también se manifiesta en el individuo. Cuando alguien reprime su agresividad, la sombra se infiltra en forma de culpa.
Cuando reprime su deseo, se manifiesta como obsesión. Cuando reprime su necesidad de libertad, aparece la depresión. En todos los casos, la energía que se niega regresa disfrazada. Jung decía que la sombra es como un animal salvaje. Si la encierras demasiado tiempo, rompe la jaula. Su estudio de los textos alquímicos lo llevó a comprender que los antiguos alquimistas no buscaban oro físico, sino una transmutación interior. El plomo representaba la oscuridad psíquica, el oro, la conciencia iluminada. La conjunctio oppositorum era el proceso de convertir la materia oscura del alma en sustancia consciente. En ese lenguaje simbólico, el diablo era el azufre necesario para encender el fuego de la transformación. Sin él, la obra quedaba incompleta. En su análisis del mito cristiano, Jung propuso una lectura audaz. El sacrificio de Cristo no solo redime a la humanidad, sino también a la divinidad misma, que se reconcilia con su sombra a través de la experiencia humana del sufrimiento. El Dios que encarna se confronta con su propio límite. En ese sentido, el drama cósmico es una representación del proceso psíquico universal, el espíritu enfrentando su materia, la conciencia abrazando su oscuridad. Cuando Jung declaró que Dios estaba oculto en la sombra, no hablaba en términos teológicos, sino psicológicos. Quería decir que lo divino no puede revelarse mientras una parte del alma permanezca reprimida. Dios necesita de la sombra humana para conocerse, y el ser humano necesita de su oscuridad para acceder a su divinidad. La revelación arquetípica, por tanto, es doble. Cada vez que miras a tu demonio interior con comprensión, el arquetipo de la totalidad se activa. Ese acto de conciencia transforma la energía destructiva en sabiduría. Lo que antes era miedo se convierte en fuerza moral. Lo que era culpa se convierte en responsabilidad. Lo que era infierno se convierte en fuego creador. Así, el misterio deja de ser abstracto. El bien y el mal no son polos eternamente opuestos, sino etapas del mismo proceso evolutivo de la psique. Y comprenderlo no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia de transformación interior. Comprender que Dios y el diablo habitan dentro del alma humana tiene consecuencias devastadoras para la estructura moral tradicional, pero profundamente liberadoras para la psicología. Si el mal no es una fuerza exterior, sino una expresión de lo no integrado, entonces el problema de la redención ya no pertenece a la teología, sino a la conciencia. Jung advirtió que esta verdad, aunque liberadora, es peligrosa. Quien la comprende sin madurez puede justificar su destructividad, pero quien la asume con lucidez inicia la verdadera transformación. Las implicaciones de este descubrimiento se extienden a todos los niveles de la existencia. En lo personal, significa que el conflicto moral no se resuelve eligiendo el bien, sino comprendiendo la función del mal en el equilibrio interior. En lo colectivo, implica que la sociedad no puede eliminar sus sombras mediante prohibiciones, censura o dogmas. Solo puede sanarlas mediante comprensión simbólica. La represión del mal, tanto en el individuo como en la cultura, siempre regresa bajo una forma más violenta. Para Jung, cada crisis de civilización es una erupción del inconsciente colectivo, una irrupción de las fuerzas que fueron excluidas por la razón. Cuando el siglo XX fue sacudido por las guerras mundiales, Jung interpretó esos eventos no solo como fenómenos políticos, sino como manifestaciones arquetípicas. La sombra de Europa intentando destruir su propia imagen ideal. Las ideologías totalitarias, que pretendían instaurar el bien absoluto, fueron posesiones de la psique colectiva. Lo demoníaco se volvió visible en la historia porque había sido negado en la conciencia. En sus conferencias, Jung decía que la sombra del hombre civilizado es el bárbaro interior que la cultura ha reprimido. Cuanto más se glorifica la razón, más se acumula la irracionalidad debajo. Por eso, la tarea no consiste en eliminar la barbarie, sino en reconocerla como parte constitutiva de la condición humana. Solo una conciencia que acepta su ambivalencia puede desarrollar una ética auténtica. En el plano espiritual, esta comprensión transforma radicalmente la idea de salvación. Si el infierno es un estado psíquico, entonces el cielo también lo es.
No hay geografías metafísicas, sino niveles de conciencia. El alma no asciende después de la muerte, se expande o se contrae según el grado en que ha integrado sus opuestos. El pecado ya no es transgresión, sino inconsciencia, y la gracia no es perdón externo, sino conocimiento interior. El mensaje de Jung no destruye la fe, la interioriza. En lugar de adorar una divinidad separada, invita a despertar al Dios interior que duerme bajo las capas del miedo. En lugar de temer al diablo, propone escucharlo como símbolo del poder no utilizado. Esta visión redefine la espiritualidad, no como escape, sino como integración. Lo divino no se halla en la pureza, sino en la totalidad. El individuo que comprende esto deja de proyectar su conflicto en el mundo. Ya no busca enemigos que purifiquen su culpa, ni salvadores que compensen su vacío. Comienza a asumir la responsabilidad de su propio universo interior, y ese acto, aunque invisible, altera el tejido del inconsciente colectivo, porque cada persona que integra su sombra contribuye a sanar la mente del mundo. Jung solía decir que el inconsciente es un organismo vivo que busca el equilibrio. Bajo esta premisa, toda neurosis, todo sufrimiento, incluso todo acto destructivo, contiene una intención oculta: restaurar la totalidad perdida. Detrás de la culpa o del miedo, actúa una inteligencia psíquica que empuja al individuo hacia la integración, pero la conciencia, atrapada en sus juicios morales, interpreta ese impulso como amenaza. Así, el ser humano combate precisamente las fuerzas que podrían liberarlo. La dinámica oculta funciona como un circuito de compensación. Cuando la persona se identifica en exceso con la luz, con la imagen de perfección, bondad o control, la sombra comienza a manifestarse indirectamente. Puede aparecer como envidia, sabotaje, ansiedad o incluso enfermedad. Cada síntoma es una carta enviada por la psique a la conciencia, un mensaje cifrado que dice: «Me has olvidado». Mientras ese mensaje no se lea, el conflicto se repite. Jung observó que la represión moral no solo divide al individuo, sino que esteriliza su energía vital. El alma fragmentada pierde creatividad, espontaneidad, eros. Por eso, integrar la sombra no significa volverse oscuro, sino recuperar la energía que se había congelado en la culpa. La sexualidad reprimida se transforma en arte, la agresividad negada en coraje, el miedo en sabiduría práctica. La alquimia psicológica convierte la materia bruta del instinto en oro de conciencia. Sin embargo, este proceso exige atravesar una fase de caos. Jung la llamó la noche oscura del alma. Es el momento en que el yo se disuelve y el individuo siente que su mundo se desmorona. Los símbolos pierden sentido, las certezas se disuelven. Desde fuera parece una crisis, pero desde dentro es una gestación. El inconsciente reorganiza la estructura del ser para dar nacimiento a una conciencia más amplia. Lo que el ego interpreta como destrucción, el alma lo vive como metamorfosis. La dinámica psicológica oculta también se manifiesta en la proyección. Cada vez que juzgamos ferozmente a alguien, estamos contemplando nuestra propia sombra reflejada. La intensidad del juicio revela la profundidad de la represión. Por eso, Jung veía en las relaciones humanas el laboratorio más claro del alma. Lo que admiramos o detestamos en los otros son fragmentos nuestros esperando ser integrados. Reconocerlo no nos vuelve indulgentes, sino responsables. En el nivel colectivo, esta dinámica explica los ciclos de polarización social. Cuando una cultura se divide entre buenos y malos, está dramatizando su conflicto interno. Las guerras, las cruzadas ideológicas y las purgas políticas son manifestaciones externas del inconsciente colectivo buscando equilibrio. Pero cuanto más extremo se vuelve el enfrentamiento, más evidente resulta la necesidad de reconciliación. La historia entera puede entenderse como el proceso de individuación de la humanidad. La clave para salir de este ciclo no es destruir la sombra, sino dialogar con ella. En lugar de exorcizarla, escucharla. Jung proponía un método que hoy llamaríamos revolucionario: hablar con las imágenes interiores, con los sueños, con los símbolos que emergen en la meditación o en la fantasía activa. Allí, en ese diálogo silencioso,
la sombra se convierte en guía. Ya no es enemigo, sino maestro. Comprender esta dinámica implica abandonar la lógica del bien y del mal para entrar en la lógica del sentido. Nada en el alma es inútil. Incluso lo más oscuro cumple una función. El infierno, visto desde este ángulo, es el lugar donde la conciencia aprende a amar lo que temía, y en esa aceptación profunda, la psique encuentra su verdadera libertad. Cuando Jung afirmó que Dios estaba oculto en la sombra, no fue solo una declaración psicológica, sino una herejía simbólica. Porque si lo divino habita también en lo oscuro, toda estructura religiosa que separa el cielo del infierno queda desmantelada. La autoridad que prometía salvación pierde su poder cuando el templo se descubre dentro del alma. Por eso, las religiones institucionales, aunque inspiradas en una búsqueda genuina, debieron encubrir esta verdad para preservar su función social, mantener la luz y la oscuridad separadas, administrar la culpa, ofrecer redención. La teología del enemigo externo sirvió como sostén del orden moral. Mientras el mal fuera una entidad aparte, podía combatirse, exorcizarse, destruirse. Pero si el mal es una dimensión interna, no hay sacerdote capaz de purificarlo. El individuo debe enfrentarlo por sí mismo. Esta autonomía espiritual era inaceptable para un sistema basado en la obediencia. Jung comprendió que la represión religiosa del mal fue, en realidad, una defensa colectiva contra el terror de la libertad interior, porque reconocerse como portador de Dios y del diablo implica asumir una responsabilidad total sobre la existencia. En sus estudios sobre alquimia, Jung encontró un eco de esta verdad antigua. Los alquimistas no expulsaban la sombra, la transmutaban. Su opus comenzaba con la nigredo, la etapa negra de descomposición, símbolo de la confrontación con el mal interior. Solo después de atravesar esa oscuridad surgía el albedo, la luz purificada, y finalmente el rubedo, el oro espiritual. Jung vio en esta secuencia una metáfora perfecta del proceso psicológico. Sin la disolución del ego moral, no hay nacimiento del self. Las religiones, en cambio, transformaron ese proceso en un sistema de premios y castigos. Convirtieron la sombra en demonio y la individuación en pecado. Pero esa distorsión tenía una función: proteger a la conciencia colectiva de un conocimiento que aún no podía sostener. Jung no condenaba la religión, la interpretaba como una etapa evolutiva de la psique. Creía que cada dogma encierra una verdad psicológica disfrazada. Cuando el mito del diablo se entiende simbólicamente, revela su auténtico propósito: mostrar que el mal es el guardián del umbral hacia la totalidad. Por eso, el infierno no desaparece cuando se lo comprende, se transforma. Ya no es el lugar del castigo eterno, sino el taller del alma. Lo que las religiones llamaron tentación es, en el lenguaje psicológico, la invitación de la sombra a ser reconocida. El problema no está en el símbolo, sino en su literalización. Cuando una cultura toma sus mitos al pie de la letra, pierde su poder transformador y se convierte en prisión. Jung soñaba con una espiritualidad madura, capaz de integrar la sabiduría del símbolo sin someterse a él. Una fe que no tema al inconsciente, sino que dialogue con él. En esa visión, el hombre no es un súbdito de Dios ni un juguete del diablo. Es el escenario donde ambos se reconcilian. El alma humana, escribió, es el campo de batalla donde se juega el destino de lo divino. Y mientras el individuo no asuma esa responsabilidad, continuará proyectando su infierno sobre el mundo. El viaje llega a su punto más silencioso y más intenso, el instante en que comprendemos que el bien y el mal, el cielo y el infierno, Dios y el diablo, no son enemigos, sino reflejos de una misma búsqueda de totalidad. Jung no nos ofrece consuelo, sino conciencia. No promete salvación, sino integración. Su mensaje es exigente porque nos devuelve el poder que durante siglos entregamos al exterior. Conócete a ti mismo. Deja de ser una frase filosófica para convertirse en un acto de valentía radical. Significa mirar aquello que temes, escuchar las voces que has silenciado, abrazar las emociones que habías desterrado. El infierno, visto desde la conciencia, no es un castigo, es un espejo.
Y lo que refleja no es condena, sino posibilidad. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, no se refería a una simple terapia, sino a un camino iniciático. Cada sombra integrada amplía la luz interior. Cada emoción comprendida libera energía. Cada juicio suspendido abre una puerta hacia la totalidad. Al final del proceso, no surge un ser perfecto, sino uno humano en el sentido más profundo, consciente de su contradicción y reconciliado con ella. La cita que guía este video resuena como una verdad definitiva. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa es la clave. Lo que llamas destino no es otra cosa que el guión escrito por tus partes no reconocidas. Si las miras, el guión cambia. Si las integras, el protagonista despierta. El llamado de este mensaje no es religioso ni moral, es existencial. Deja de buscar al diablo fuera y a Dios en el cielo. Míralos dentro. La batalla que creías cósmica ocurre en el territorio íntimo de tu mente. El alma no espera redención, espera ser comprendida, y cuando esa comprensión ocurre, el fuego del infierno se convierte en luz creadora. Así culmina la revelación. Tú eres, al mismo tiempo, el ángel y la sombra, el creador y el adversario, el templo y el abismo. Todo lo que negaste de ti es la llave de tu libertad. El verdadero acto espiritual no es rezar por la luz, sino permitir que ilumine incluso lo que no quieres ver. Si algo de este viaje resonó en ti, no lo dejes en la reflexión, conviértelo en práctica. Observa tus reacciones, tus proyecciones, tus miedos. Cada vez que sientas rechazo o culpa, pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo ser integrada? Esa pregunta es la puerta del autoconocimiento, la semilla de la individuación. Porque el infierno que temes no es un lugar, es la parte de ti que aún espera ser amada. Y cuando la miras sin miedo, descubres que dentro de la sombra brilla el rostro oculto de Dios.